Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a un programa más de los criterios del Poder Judicial, en esta ocasión en su área de educación y enseñanza del derecho, que normalmente conduce el doctor Carlos Báez, que desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, nos dejó toda la mesa puesta con un gran invitado, con un gran tema, y simplemente pues a mí me tocará darle seguimiento a la entrevista que él tenía previamente y debidamente planteada. Entonces, sin más, le damos la bienvenida al doctor José Heriberto García Peña, muy agradecidos de que haya aceptado la invitación y de que nos comparta sus conocimientos especializados en tecnología. Bueno, como decía César Ruiz, el director general de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, el profesor José Heriberto García Peña es todo un referente de la educación universitaria en nuestro país. Yo tengo la enorme fortuna de contarlo entre mis amigos y de contarme entre sus admiradores por todo lo que ha hecho para desarrollar una carrera tan técnica como debe ser el derecho desde una posición humanística indeclinable, con un compromiso indeclinable por la libertad en el marco de un Estado constitucional y democrático, y sin descuidar las partes técnicas, tecnológicas, fundamentales de una disciplina como la nuestra. Lo ha hecho con enorme tino en diversos campi del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en donde, pues, francamente, ha sido uno de esos mexicanos que nos ha regalado el mundo porque realmente ha contribuido a la formación de generaciones y generaciones de juristas muy dotadas, muy dotados técnicamente, pero sobre todo sin perder la guía ética de una sólida formación humanística. Eh, Además de que su carrera se ha visto engalanada con numerosas publicaciones. Recuerdo aquellos volúmenes estupendos que coordinó en honor a nuestro muy querido maestro Jorge Bitker, que además ha contribuido tanto a las páginas de Tiempo de Derechos. Así es que, bueno, pues como podrán ustedes ver, tenemos una tarde de lujo con un invitado de lujo. Ya está aquí nuestro director, don César Ruiz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Pues justo queríamos que esta sesión sobre tecnología fuera memorable, entonces les pusimos aquí un pequeño ejercicio de problemas tecnológicos. Muchas gracias de nuevo, doctor Estrada, doctor Heriberto García, sea usted bienvenido nuevamente. Como ya lo señaló el doctor Estrada, apreciamos muchísimo su aporte a la enseñanza del derecho en México y sobre todo esta parte de derecho y tecnología de la que justo nos vamos a ocupar. Sin más, entonces me gustaría empezar con una pregunta para usted. Hoy en día, pues ya todo mundo asocia la tecnología con la inteligencia artificial y entonces nos estamos planteando qué impacto va a tener en el derecho, tanto en su práctica como en la educación. ¿Es una herramienta a la que le debemos de temer? ¿Es una herramienta que va a modificar por completo la práctica del derecho? ¿Cuál sería su primera impresión, doctor? Sí, muy buenas tardes. Espero que me escuchen muy bien. Yo realmente, antes de empezar mis respuestas, quisiera enfatizar en primer lugar mi agradecimiento. Si bien esto responde casi siempre a un protocolo, lo quiero hacer de la manera más, diríamos, factible, flexible. Muchísimas gracias de verdad, en primer lugar, estimado Rafael, que te tomaste el trabajo de estar aquí. Sé que tu responsabilidad como director general ejecutivo de la revista Tiempos de Derecho, que aquí tengo precisamente, me hizo Carlos el obsequio, el ejemplar número 100. Acabas de cumplirlo en este mes de agosto, increíble, 6 años ya. Por supuesto, eres un apreciado, como bien lo dijiste, hemos tenido la posibilidad de estar en varios eventos, foros, por supuesto, en la parte de libros, de artículos,
hemos estado juntos en ambos en varios foros, en varias, diríamos, locaciones vinculadas con el derecho. Y sí, muy agradecido, tu esposa Marisol, de mis primeras profesoras de historia del derecho, nunca lo olvidaré, efectivamente para la carrera en el momento en que nacimos. Nacimos en el año 2007, ahí en Campus Santa Fe con Derecho y Economía, recuerdo en ese momento. Bueno, particularmente también quiero agradecer al doctor Carlos Báez, director de división de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, de aquí del TEC Ciudad de México, donde tengo detrás, si se fijan, la vista de una flamante biblioteca. Los invitamos a todos y a todas a visitar el nuevo campus de la Ciudad de México. Particularmente estamos en el sur de la ciudad, ya saben, y efectivamente tenemos grandes instalaciones. Carlos depositó en mí esa confianza para participar en este programa que él denomina el aula, taller de saberes, diálogos, y es un espacio que él identificó como Enseñemos Derecho. Me parece muy interesante. Gracias también a él. Y por supuesto a ti, César, que eres hoy también director ejecutivo de la Fundación Aguirre Anguiano, Aguirre Azuela Chávez Jauregui, esta fundación que ya es editora de la revista y anfitriona de este espacio. Muy agradecido realmente por esto y por estar aquí además moderando la conducción y la apertura, porque además Carlos, que es quien normalmente da este programa, como bien dijiste, por cuestiones insoslayables de trabajo, pues no pudo estar presente. Pero bueno, vamos al grano. Yo realmente recuerdo mucho año 99, no sé si pueden verlo. El primer libro con el que me acerqué un poquito a estos temas, visitando jurídicas de la UNAM, me encuentro este librito en la en la librería y lo adquirí. Recuerdo que había una feria, una mini feria. Saben que en jurídica siempre hay muchas cosas asociadas con el derecho. Y cuando veo el título decía el uso de la Internet en el derecho. Dios mío. Y nada más y nada menos, Rafa, que de Víctor Rojas Amandi, gran colega, buen amigo también, fue director ahí en la Ibero. De alguna manera, Víctor se adentra en una problemática en el año 99, 2000, y la verdad que a mí me puso a pensar. En aquel texto, fíjense bien, qué interesante, se planteaba un interrogante fundamental dentro de los tópicos que abarcaba. Y él decía, ¿de qué manera pueden aprovechar la Internet los juristas? Uf, esta pregunta trazó para mí la pauta visionaria sobre cómo la Internet pasaría de ser una simple herramienta a convertirse en un objeto de estudio del derecho. Definitivamente en el ámbito de amplias posibilidades que en ese momento se veían muy lejos de comercialización y del propio ejercicio profesional ligado al Internet. Realmente era muy difícil de ver. La trayectoria luego la fui consolidando, como bien decías, a partir de Panamá 2006. Panamá 2006 traza una pauta, ese congreso de la FIADI, Federación Iberoamericana de Derecho e Informática, me dio la posibilidad de cristalizar mi inquietud cuando asistí como ponente a ese primer acercamiento a la FIADI. Han transcurrido, fíjense, 2006, 20 años, 2 décadas, señores, de presenciar nada más y nada menos que una vertiginosa evolución en la imbricación entre el derecho, la informática, se llamó así en aquel momento, hoy tiene varios nombres, derecho digital, derecho del Internet,
etcétera, etcétera, pero finalmente estamos transitando ya en la era del Internet emergente hasta la disrupción actual de la llamada inteligencia artificial. Como bien dijiste, esto es un parteaguas. O sea, sinceramente, al preparar esta disertación, yo diría intercambio, coloquio, como le querramos llamar, de Derecho y Tecnología, no pude evitar, siendo director de la carrera de Derecho y Economía, el encuentro con este librito de Rojas Amandi y mi papel a partir de ahí en la FIADI, donde ya hemos consolidado, lo voy a sacar así rápido, más de 40 volúmenes ya en este terreno, ¿no? No solo escritos por mí, por supuesto, por colegas, miembros de la FIADI. ¿Cómo se está dando esta relación? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la simbiosis que un poco se va preparando en este campo entre una y otra de las, diríamos, de las partes que intervienen? Yo quisiera hablar un poquito de esto. Mi apertura en este sentido está regulando un poquito esa relación a partir de que la IA no es un fenómeno externo ya al derecho, sino ya lo está permeando. Múltiples capas aparecen, objeto de regulación por un lado, herramienta práctica por otro, y transformador, ¿por qué no?, del campo de la pedagogía jurídica. En México, en primer lugar, tenemos en la parte de regulación, no hay una ley específica de la IA. Desde 2021 se han presentado ya diversas iniciativas legislativas. La más reciente es la Ley Federal en materia de inteligencia artificial de abril del 2024. Está actualmente en comisiones, busca un poco regular responsabilidad civil, la parte de transparencia, clasificación de riesgos. Efectivamente, el derecho va rezagado respecto a la tecnología. Esta brecha es un problema central de política pública que ahí está. En la parte de herramienta práctica, pues evidentemente ya la IA está apoyando gestión de casos. Ya no es solo hablar de aquello que se decía en el librito inicial de sistema de expertos. No, estamos hablando incluso de análisis predictivo, de investigación jurídica. El sistema judicial, por supuesto, cada vez, después ampliaremos un poquito, se ha ido diversificando, automatizando cada vez más. Las aplicaciones van desde la automatización de tareas administrativas hasta como lo que hoy conocemos análisis predictivo de sentencias incluso. ¿Hay riesgos? Claro que hay riesgos. Hay un desarrollo o uso inadecuado en algunos casos. Si se da, esto puede presentarse o dar lugar incluso, y lo sabemos, a un trato desigual entre personas o entre grupos de personas. Es lo que se ha dado en llamar y se ha estructurado por ahí como sesgos. Definitivamente tenemos el otro terreno que es la IA en la formación jurídica. Yo aquí entraría un poquito a particularizar la perspectiva de la FIADI, por supuesto, y el papel que ha jugado el Tecnológico de Monterrey también. En este sentido, la IA sí es cierto, optimiza la información, el acceso, las tareas que de una u otra forma se pueden dar, facilita la personalización del aprendizaje y por supuesto mejora la formación de los futuros abogados y abogadas. Esto va a exigir, y esto ya es un hecho,
actualizar planes de estudios, incorporar competencias digitales, por supuesto, el evaluar por su competencia, algo que estamos haciendo ya en el TEC con mucha fuerza. Y por supuesto, paralelo a ello viene el desafío normativo, el desafío ético de la implementación con reglas y regulaciones claras, sobre todo pensando en el uso responsable, en el uso equitativo. Una relación que definitivamente se ha enfocado en los últimos años en este terreno es de la parte de gobernanza ética. Es decir, el derecho un poquito debe encuadrar a la IA bajo ciertos principios de transparencia, de responsabilidad, sobre todo de no discriminación, y yo enfatizaría con mucha fuerza algo que es trascendental, el respeto a los derechos humanos. No puede ser una relación de subordinación en ninguna de las dos direcciones, ni de rechazo, tampoco. El abogado que no use IA de alguna manera podrá ser desplazado, sí, pero no tanto como se dice por ahí, por la máquina, por el robot, sino por el abogado que sí la use. El sistema jurídico que no regule la IA pondrá en riesgo también el dilema fundamental asociado con las garantías, los derechos de las personas. Finalmente yo cerraría un poquito hablando, como les dije, de la perspectiva de la FIADI y ya luego en la parte de formación más adelante profundizaremos en el papel del Tecnológico de Monterrey. La FIADI ha impulsado en los últimos años el derecho informático como una disciplina autónoma. Incluso ya estamos hablando en algunos libros, por aquí muestro, sobre derecho digital, ¿no? Casos prácticos, esquemas, todo que evidentemente acompaña. La FIADI se ha convertido en uno de los actores importantes que liderea la discusión regional iberoamericana. Publicaciones como Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social, Derechos y garantía ante la inteligencia artificial, todo eso reflexiona sobre el impacto de la IA hoy en los derechos fundamentales, en las libertades individuales. Enfatizo lo último de esta primera parte con mucho gusto y gracias a la Fundación y gracias a la revista Tiempos de Derecho. Estamos hablando de que la IA tiene una coevolución regulada. La IA avanza, el derecho la acompaña con marcos normativos, algunos no tan ágiles como quisieran, pero definitivamente ahí va. Y la academia, pues forma juristas capaces de operar en ese entorno dinámico. Tenemos que dar ese paso al frente. No se trata, señores y señoras, colegas queridos, de frenar la tecnología, sino de buscar orientarla hacia el bien común. Eso es un poquito, César, lo que yo quería abundar de esa parte. ¿Cómo podríamos definir el objeto de regulación en términos generales? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Va más allá de las aplicaciones? ¿Son procesos de algorítmicos? ¿Incluye los carros que se manejan por sí solos? ¿Cómo podríamos primero definir la inteligencia artificial para a partir de ahí pues regularla, delimitarla y pues también extraer las consecuencias de su uso? Y luego, como herramienta, pues sin duda nos ha servido en distintas facetas de nuestra vida diaria, como herramienta de investigación, de redacción, aprendizaje, incluso acompañamiento. Hay personas que incluso la utilizan como sparring personal o emocional. Sin lugar a dudas, en el derecho tiene las mismas bondades que tiene cualquier otra herramienta tecnológica. Ahora que sacabas el tema del Internet, yo recuerdo en ese entonces yo era un estudiante de derecho y lo primero que se cuestionó como a mi generación ¿es el Internet fuente o no válida de consulta? En ese entonces, pues
los profesores eran muy renuentes a considerarla como fuente de consulta, ni siquiera sabíamos cómo citarla en las fuentes bibliográficas o en los pies de página. Y sin embargo, hoy en día ya parece que nadie se cuestiona eso. Creo que llega a una curva de aprendizaje en la que aprendemos a discernir qué tipo de información es la que vale la pena, qué tipo de fuente dentro del propio Internet es la que vale la pena, y ya no podemos, y ya no cuestionamos tanto si es o no válido, sino aprendemos a clasificar la información que está disponible para nosotros. Me imagino, tú lo sabes mejor que yo, y esa sería mi pregunta, ¿cómo vamos a ir incorporando los beneficios de la inteligencia artificial hacia la práctica del derecho? Porque sin lugar a dudas, hasta el día de hoy, la tecnología siempre ha ayudado a mejorar tanto la sistematización del conocimiento como la práctica del derecho. Recuerdo incluso algo todavía mucho más anterior cuando se sistematizaron las tesis y jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación. Antes de eso, los abogados tenían que tener tomos completos del semanario en sus casas, libreros enteros, y para poder resolver un asunto sobre, digamos, hoy, ¿no? Propiedad de hipoteca, tenían que analizar todos y cada uno de los tomos del semanario. Y yo le preguntaba a un abogado hace poco y le decía, oye, ¿cómo sabías que estabas resolviendo, por ejemplo, siguiendo o no criterios de un tribunal colegiado de otro estado o de la Suprema Corte? En ese entonces tampoco había sesiones públicas, no había acceso al internet. Me dice, no, pues no sabíamos. Le digo, entonces, ¿era probable que resolvieran en contra de criterios del Poder Judicial? Me dice, probablemente sí. Dice, le digo, estaba prohibido en la ley. Me dice, sí, pero pues no teníamos manera realmente de tener acceso a esa información, entonces era materialmente imposible. A lo que yo voy es que la tecnología en general nos ha ayudado a ser más eficientes en la impartición de justicia. ¿Qué es lo que podemos aprovechar en ese sentido de la inteligencia artificial y por qué en este momento parece que nos causa eh, más miedo o más temor incorporarla a nuestra práctica diaria que cualquier otra revolución tecnológica anterior? Muy bien, sí, efectivamente, estamos en el cauce, diríamos de si la relación que existe debe existir y la pregunta que sale es la prohibición. El machine learning, por ahí, la aparición de las máquinas, efectivamente la IA significa o termina siendo un software especializado con ciertas ventajas y posibilidades. Y por supuesto, el dilema habla de una tensión que un poco se vive, por un lado, entre el profesorado, no solo de derecho, de las distintas especialidades, entre la tensión de prohibir o la necesidad de integrar, por un lado, y por supuesto, también el dilema de posicionar desde la experiencia propia. Y aquí es donde yo quería un poquito llegar. La enseñanza del derecho, como bien tú dices, ha sido históricamente retrospectiva, ¿no? Diríamos, llevándola un poquito, se analiza el pasado para aplicar el presente y en este sentido, la IA obliga a una pedagogía mucho más prospectiva, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Debemos anticiparnos un poquito a los problemas del futuro. En este sentido, es importante que el estudiante no solo entienda cómo funciona el derecho hoy, sino también, ¿por qué no?, recapacitar, aprender a anticipar los problemas que de una u otra forma afectarán nuestras vidas en función del impacto que están teniendo los entornos digitales, que definitivamente con el influjo de la tecnología, en algunos casos por ahí se plantea que la existencia va mucho más allá, ¿no?, de la realidad. Entonces yo hablaría de cuestiones vinculadas a retos concretos en esta parte y aquí sí es importante la recomendación académica que pudiéramos nosotros dar bajo la visión de lo que hoy vive el Tecnológico de Monterrey. Es decir, por un lado, la autenticidad de ese aprendizaje, es decir, si detectamos
o no trabajos generados por IA frente a la producción intelectual genuina del estudiante, pues es importante de alguna manera resaltar ese papel, esa producción intelectual, ¿no? A la hora de la retroalimentación y algunas de estas cosas que evidentemente estamos propiciando también la transición un poquito de la memorización tradicional a la argumentación crítica. Es decir, en este sentido, el cambio de paradigma debe implicar un cambio sobre todo en las metodologías de evaluación. Como te dije, el papel de las competencias o el evaluar por competencias, sus competencias que se delimitan, se plasman y que evidentemente dan un cambio, un giro en la forma de evaluar. El otro tema interesante es la actualización continua. O sea, hay herramientas que evolucionan cada semestre. Incluso el profesorado constantemente en las reuniones nacionales nos está apareciendo, en el caso del TEC, nos están apareciendo nuevas herramientas y por supuesto el profesorado tiene que prepararse, mantenerse al día en torno a ese cambio acelerado que se está produciendo con las perspectivas de efectivamente poderlo aplicar en la realidad. Y por otro, es un dilema también, y por ahí tú lo confiesas, el tema de la brecha generacional. O sea, estamos ante estudiantes que son nativos digitales, estamos todos de acuerdo, frente a profesores que de una u otra manera, y yo me incluyo, fuimos formados en paradigmas analógicos, ¿no? Y por tanto se da una atención en la enseñanza, en la pedagogía, de forma estructural que evidentemente no es tan sencillo. Cuando tú le dices a un profesor, oye, tienes que aplicar cierta didáctica, poner un video, no sé qué, ponerlos a repensar, a señalar, a hacer una dinámica de juegos y efectivamente usando aplicación, pues se confronta el profesor con el dilema, oye, pero yo esa aplicación, yo no la tengo clara, ¿cómo vamos a hacerle? Bueno, finalmente, definitivamente estamos entre el prohibir o no prohibir y muchas escuelas incluso han ido, no totalmente al cierre, pero han ido a buscar efectivamente mecanismos más de control, mecanismos más férreos para tratar de decir, bueno, que se use la inteligencia artificial en lo menor posible. Significa que los estudiantes de derecho serán abogados que usarán IA. Ojo, para mí la prohibición es ineficaz, es indeseable. Sinceramente, en su práctica profesional el abogado ya va, como tú dices, ya sea en el entorno judicial o en el entorno del litigio, ya va a llevar por aquí, hice una anotación interesante, en la judicatura, como bien tú decías, en el desempeño profesional, está haciendo, se auxilia en la gestión procesal y en la sistematización de precedentes y manteniendo indiscutible e irrenunciable el principio de reserva de jurisdicción humana, sí, pero ahí está efectivamente el software, la máquina, para de alguna manera ayudarte en ese análisis predictivo, en ese análisis de sentencia. En la parte del litigio, pues evidentemente los fallos de la corte, de los tribunales, la estrategia basada en el procesamiento masivo de datos, la optimización de evidencias procesales y los mecanismos que se han dado hoy en los despachos, incluso de utilizar de alguna manera, incluso áreas, incorporar, mejor dicho, áreas de tecnología
donde no solo está el abogado, está el ingeniero, está el de negocios, ¿no? Y equipos inter y multidisciplinarios en el análisis de ciertas situaciones, ¿por qué no dentro de la propia práctica jurídica? Y esto hace un conector. Como yo lo decía, si la IA, si la gente se preocupa porque la IA va a reemplazar a los abogados, no. Los que utilizan la IA son los que van a desplazar a los que no la utilizan. Y ese es un punto trascendental. Entonces, yo hablaría más, y esta es la respuesta, de no prohibir, pero sí integrar con criterio ético. O sea, ojo, enseñar a usar la IA sin, sin la ética, pues evidentemente trae dificultades. Pensamiento crítico, verificar las fuentes, conciencia de los sesgos, la responsabilidad que implica hoy el juicio, la empatía, la argumentación estratégica, todo eso usando la herramienta, sí, pero la prohibición no protege. Es desventaja, sinceramente, es desventaja. Mi recomendación, de acuerdo a esto, lo que hemos visto en la política integrada que hemos hecho en el Tecnológico de Monterrey, es actualizar los planes de estudio, por supuesto, incorporando competencias de IA, de ética, algorítmica, de regulación tecnológica, por supuesto, crear esos espacios de formación docente continua con herramientas de Legal Tech. Yo por ahí puedo incluso mostrar, voy a dar una semana tech con un reto muy particular sobre herramientas tecnológicas en la práctica jurídica, ¿no? Efectivamente estamos abiertos, incorporando a las competencias digitales en los programas de derecho, por supuesto como parte de nuestro modelo educativo. Y definitivamente cerraría un poquito diciendo, la pregunta no es prohibir la IA, sino cómo enseñar a usarla bien. Ese es el sentido. El profesorado que la rechaza no protege a sus estudiantes, los deja en desventaja frente a quienes sí ya la dominan. Y tú hablabas efectivamente de lo que está pasando en el Poder Judicial y es un ejemplo, por eso mencioné yo también el litigio, pero podemos hablar de varios Sí, campos de más. hecho, antes de, si me permites, antes de movernos allá a los campos de aplicación, me Sí, gustaría seguir reflexionando aquí sobre la enseñanza, porque coincido sí, completamente contigo. Prohibir el uso de la inteligencia artificial en las facultades de derecho me parece un despropósito. Se supone que sí, las universidades están para preparar a los estudiantes para el mundo y prepararlos para un mundo sin inteligencia artificial, pues realmente pues es francamente irreal y los pone en una desventaja desde el inicio. Y también eso me hizo una vez, me hizo recordar una reflexión que tuve en algún momento en mi clase de contratos en la universidad. El examen era, bueno, al maestro no le importaba realmente, pero se volvía en el sentido de que muchos compañeros llevaban sus libros y a escondidas lo estaban consultando. Y a mí me llama mucho la atención porque al maestro me refiero que no le importaba en el sentido de que no le importaba que copiaran, pero a la hora de evaluar era claro que el maestro se daba perfectamente cuenta de quién estaba usando su propio criterio jurídico y quién se estaba claro. limitando a citar autores de libros, de obras jurídicas. Entonces a mí me pone a pensar, si lo que nos preocupa es que los estudiantes estén usando la inteligencia artificial para hacer sus evaluaciones, no más bien será que no hemos nosotros evolucionado el sentido de nuestras evaluaciones, que no nos estamos enfocando en reforzar las habilidades que hoy necesitan los estudiantes, más allá de seguir romantizando la memorización, la repetición de teorías anteriores, cuando yo siento que si usamos la inteligencia artificial adecuadamente, quizás nos pueda ayudar a convertirnos o a dedicarnos por completo a la verdadera labor jurídica, que es la argumentación y el sentido crítico de formación de criterios. Porque pensemos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial nos puede ayudar ahora a investigar en un día, a resumir teorías, nos puede ayudar a encontrar precedentes, a resumir precedentes,
pero al día de hoy todavía se necesita un factor humano para razonar cuál de todas esas herramientas es la más adecuada para el caso concreto. Entonces, yo creo que incluso si es bien utilizada, nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente nos importa. Todas las demás tareas están automatizadas, entonces yo no necesito aprender criterios. Yo no necesito aprender códigos, necesito tener muy claros conceptos jurídicos, eso sí, justo como dices, para seguir teniendo un análisis crítico de los sesgos de la inteligencia artificial. Y lo más importante, necesito seguir teniendo mi propio criterio para que esa herramienta, para poder potenciar realmente esa herramienta y ayudar mejor al sistema de impartición de justicia. ¿No crees tú que entonces más bien las escuelas debieran de enfocarse en nuevas habilidades de los estudiantes justo aprovechando estas nuevas herramientas? Sí, estoy de acuerdo, pero el estudiante es un nativo digital. Estamos todos en función de eso. El estudiante trae, perdón que lo diga, el chip integrado, ¿no? Estamos Ujú. todos de acuerdo. Entonces, los retos tienen que ir de una u otra forma en función de la preparación que hace un poquito para contrarrestar sin quitar esas habilidades, porque son habilidades propias que de alguna manera también traen y que coadyuvan también cuando salen a la vida profesional. Estamos todos de acuerdo que hay una transformación en ellos, incluso en la manera en cómo aprendieron las matemáticas y definitivamente están de alguna manera dentro del modelo educativo, yo llevándolo al ejemplo de lo que vimos, se enseñan a auditar esa IA. Ellos están conscientes de cómo auditar, incluso, me refiero al estudiante, la propia IA, y efectivamente tratar de convertirla en una especie de copiloto para sus reflexiones. Entonces, yo hablaría, sí, estoy de acuerdo contigo en que de alguna manera hay que hacer algo, pero ese algo tiene que hablar en función sobre todo del rediseño de evaluaciones. Más allá de la ética y el reconocimiento a la responsabilidad que vivimos como escuela, yo sí creo que tenemos que prepararnos en abandonar esos ensayos genéricos para llevar la evaluación al aula activamente. O sea, buscar la argumentación oral, obviamente tenemos una dinámica y tú lo sabes en nuestra política, en nuestra escuela judicial, el mecanismo de la oralidad, los juicios orales. Efectivamente tenemos salas de prácticas de juicios orales. En la mayoría de los tecnológicos de Monterrey tenemos esta sala, muchísimas escuelas ya los tienen. Entonces, ¿a qué hablo? Hablo de ir a debates orales, a resolución de casos prácticos, hablo de simulación de audiencias y, por supuesto, análisis crítico siempre de si tú preparas algo con un software, criticar los sesgos. Yo incluso a nivel doctorado, cuando me pongo con colegas, ya gente que por supuesto trae una experiencia práctica, por ejemplo, en materia laboral, ¿qué les digo? ¿Van a usar la IA? Sí, van a usar la IA, les voy a poner esta, van a sacarme una pregunta problema, van a sacar, pero vamos a detectar cuáles son los sesgos, no me cambien nada, todo lo que le diga la IA y vamos a reflexionar sobre eso. Fíjate, es una manera de cambiar el chip. Claro, estamos hablando de colegas que estudian doctorado ya con un grado más avanzado de conocimiento, estoy de acuerdo, pero también con el chico. La experiencia del TEC en este caso destaca en ese modelo educativo basado en retos. Es muy importante, se enseña basado en retos, basado en situaciones, problemas, y aquí hay que integrar, y eso es lo que yo un poco enfatizo, la prohibición es síntoma de temor pedagógico, como lo decía. Lo que hay es que integrar el cambio, y lo verdadero es el dilema que enfrentamos es cómo enfrentar con responsabilidad académica esos cambios. Y eso es lo que un poco hemos discutido
a nivel de Tecnológico Monterrey e incluso en la FIADI también, cuando vamos a los congresos, por supuesto, algunas de estas situaciones. Yo, sinceramente, terminaría diciéndote, sí se exige una transformación profunda en la práctica docente, necesaria. Es importante que lo enfrentemos así, de esa manera. Eh, no importa la edad, yo creo que tenemos que volcarnos al autoaprendizaje en este sentido y por supuesto, buscar simplificar a la IA, volverla menos cada vez más en el mejor sentido de la expresión. Gracias, César. Muchísimas gracias, José. En ese sentido, nada más para terminar con la educación y luego me voy al último tema que me gustaría tratar contigo. Sí, eh, entonces, ¿no crees que toma más relevancia como parte de la enseñanza de la carrera de Derecho el conocimiento de los conceptos y la habilidad para relacionar entre ellos para sacar conclusiones? Porque ahorita que nos ponías el ejemplo del doctorado, empíricamente te podría decir, hay veces que noto el sesgo de la inteligencia artificial, pero no te podría, pero solo lo noto intuitivamente. No he dado con una metodología que me ayude a poner a prueba a la IA y saber qué tan objetiva o qué tanto puede ser sesgada su opinión. ¿Ustedes tienen alguna especie de metodología al respecto o algún tipo de herramienta que ayude al estudiante a discernir eso? sí, sí, tenemos mecanismos de control interno, software también especializado para detectar esos sesgos o plagios de alguna manera, ¿no? Sí, se incorporan esas herramientas, por ejemplo, a través del uso de Canvas, de las plataformas, las distintas plataformas, tú vas incorporando, por supuesto, también mecanismos que te auxilian como profesor. Eso es importante decirlo. Eh, es a veces muy difícil, y yo coincido contigo, César, en poder decir, a partir de recibir este trabajo, oye, aquí hay sesgo en esto, aquí hay sesgo en esto otro. No, no es tan sencillo. Por supuesto que estas herramientas de autenticidad del aprendizaje son importantes para complementar también ese trabajo. Más allá de la experiencia del propio profesor, que evidentemente va integrando estos criterios y que de una u otra forma necesita, y esto sí lo recalco, capacitación continua, ¿no? Capacitación continua. Porque, perdón la expresión, pero el chamaco es como la liebre y la tortuga, la famosa fábula. El chamaco va adelante, es la liebre. Entonces la tortuga tenemos que ser nosotros los que terminamos controlando y ganando la carrera. No es tan sencillo, pero efectivamente sí se puede. Sí coincido contigo en que hay que intronizar estos mecanismos e incorporarlos también para poder coadyuvar, ¿no? A que esto se logre. Sí. Oye, y última pregunta para cerrar nuestra conversación. Mencionabas también al inicio que la inteligencia artificial va a ser fundamental para ayudar a una mejor protección de los derechos humanos. En tu visión, ¿cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial a nosotros, sobre todo como fundación que se encarga de proteger, difundir, divulgar derechos humanos? Pues nos interesa mucho conocer esta faceta. Bueno, yo ahí un poco he dividido esta pregunta en varios puntos importantes, beneficios concretos, riesgos, ¿no? Sí. Y de alguna manera yo sugiero primero en el contexto de acceso a la justicia como derecho humano fundamental, y ya lo sabemos, la Ujú. IA puede ser definitivamente el mayor democratizador de los servicios jurídicos en la historia. Por supuesto, el mayor amplificador incluso de desigualdades también. Cuidado. Según cómo se regule, según cómo se diseñe, porque al final el ser humano está ahí, está presente. O sea, no estamos hablando del robot clásico, ahí hablan de Sofía, ahí hablan de otros. No es el robot clásico, sí, pero ese robot tuvo que ser preparado por una persona humana.
¿Estamos de acuerdo todos? De Entonces, acuerdo. definitivamente esto está en función de los servicios jurídicos, de los beneficios, ya lo vimos. Por supuesto, los usuarios de servicios, las personas usuarias, tienen definitivamente en la IA algo beneficioso. Por un lado, hablamos del lenguaje, el lenguaje se clarifica, la traducción jurídica, tú lo sabes, simplificar las sentencias, los instrumentos legales, de alguna manera complejos, a un lenguaje incluso ciudadano, mucho más comprensible. Ya sabemos que el principio del derecho al desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento, ahí está, está presente, pero definitivamente ustedes como fundación pueden trabajar y coadyuvar en acercar más a las sentencias, acercar más los instrumentos legales complejos. Léase un contrato, ahorita mencionabas el examen este de contrato, yo también he dado esa clase por acá. No es tan sencillo porque ha evolucionado mucho en los despachos. Ya hay muchas metodologías y muchas aplicaciones para rehacer. Ahí está, por ejemplo, el legal design thinking, una metodología impresionante para agarrar un contrato tradicional y convertírtelo en el legal design en un lenguaje mucho más claro, mucho más entendible para el hombre de negocio, para el ciudadano común y corriente. Entonces, no hemos avanzado todavía mucho porque son herramientas a veces también, y aquí está la relación costo-beneficio, herramientas un tanto costosas, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero está muy claro. Por otro lado, el tema de la democratización de la asesoría. Esto es interesante para los usuarios en general. Estamos hablando de los chatbots jurídicos. Estos, hay algunos que son institucionales, estos asistentes que así se le llama, definitivamente orientar inicialmente los derechos laborales, orientar inicialmente los derechos de familia, puede ser muy interesante. Sobre todo tenerlos en función de grupos vulnerables, de este tipo de personas que podemos de una u otra manera poderles explicar de manera más clara esa orientación legal básica que a veces se pide por personas sin recursos económicos, definitivamente reducir la brecha en este sentido entre quienes pueden pagar un abogado o abogada y quienes no lo pueden pagar, ¿no? De alguna manera, yo entiendo que en esto el papel de la fundación puede ser transformador también. Y esto se ha visto, por supuesto, desde que la fundaron de una u otra manera. El tema muy interesante también de la parte de la velocidad y la eficiencia procesal. O sea, el tema de la celeridad de los procesos, reducción de tiempos de espera. A veces no es tan sencillo. Estamos hablando de tribunales, de trámites administrativos, la gente se desespera más allá del tema de la impunidad y todas estas cosas que de una u otra manera nos ponen un panorama más sombrío. Estamos hablando de mecanismos que incluso pueden implementarse para resolver disputas en línea que no sean tan engorrosos. A lo mejor una situación dentro del ámbito del derecho mercantil más leve puede ser llevada por ese camino. No, efectivamente dependerá de la cuantía que de una u otra forma se está hablando de un proceso y dependerá de la cuantía. Pero definitivamente esta resolución de disputas en línea ha venido a, y lo sabemos, por ahí se llama de justicia, por ahí se conoce como justicia alternativa. Tenemos centros de justicia alternativa y de alguna manera, yo lo que y es lo que me sigue sacando un poquito de contexto, lo vemos muy ligado a los tribunales todavía, ¿no? Estos centros de justicia alternativa. Sí, es el paso previo, en muchas ocasiones así se ha planteado, pero
siguen muy ligados. Yo le daría un poco más de independencia, de autonomía. La OSD, por ejemplo, documenta que la IA mejora la eficiencia en la capacidad de respuesta de los sistemas de justicia y apoya tareas rutinarias, amplía capacidad. Hay mecanismos de ODR que efectivamente yo recuerdo uno que conocí particularmente a través de un amigo notario que se llama Justice. Justice efectivamente se escribe con Y, en este caso, nació dentro del famoso campo exsocialista de Europa del Este. Imagínate, en uno de esos países nació. Y el Justice es un intermediario, es un neutral que facilita, evidentemente, la labor de acercamiento entre las partes. Me voy un poquito más al tema de la IA como potenciadora de derechos humanos y ahí me detengo ya más al detalle. Hay un sistema interesantísimo de la Corte Interamericana, que es el sistema TEMIS, que ustedes quizás lo hayan valorado por ahí. Definitivamente este sistema de la IA de la Corte Interamericana facilita la identificación ¿por qué no?, pronunciamientos jurisprudenciales, fortalece también el control de la convencionalidad y democratiza el acceso a estándares interamericanos de derechos humanos. Perdón, no se habría podido lograr sin la automatización de estos procesos. Ahora se hace de manera más ágil y es paradigmático la IA utilizada en el enfoque de estos derechos en función de detectar, por ejemplo, patrones de violaciones, análisis de grandes volúmenes de datos para identificar abusos recurrentes en materia de prisión preventiva, de discriminación, en dilemas de salud pública, que es un derecho humano también trascendental. En la parte de los grupos vulnerables, herramientas adaptativas para personas con discapacidad. Sabemos que México firmó esta convención y sin embargo la accesibilidad todavía no es todo lo eficiente y de alguna manera la IA puede coadyuvar en la parte también de audición, auditiva, la parte visual. Estamos hablando de personas con este tipo de situaciones dentro de los procesos judiciales. Por supuesto que estos mecanismos tecnológicos. Y finalmente, el reverso de la moneda, garantías legales. Para tutelar derechos humanos con IA, ojo con esto, se requiere fiscalizar muy de cerca los sesgos algorítmicos. Y aquí está un gran dilema que es sobre todo asociado con la garantía de los datos personales, ojo con eso, y el derecho, el defender el derecho a la explicación algorítmica. Es decir, hay una idea que refuerza: la IA debe ser un instrumento de nivelación social y debe garantizar derechos. No puede constituirse en un nuevo factor de exclusión o un opaco tribunal de algoritmos que evidentemente manda al negro, manda al indio del otro lado, perdón por mencionar dos clases particularmente que siempre están en entredicho. Definitivamente hay que buscar en este sentido, hay por ahí, y me gustaría incluso después compartirlo con la asociación con mucho gusto, un artículo que publicamos y hay sesgos en la revista que ya desde ya está abierta. Soy el director académico de esa revista Informática y Derecho, segunda época, y hay sesgos. Definitivamente lo publicamos con el profesor Fernando, querido profesor del TEC, entre los dos publicamos este artículo en el volumen 15 de la revista y con mucho agrado. Y hay por ahí también, y es muy interesante, en la investigación que hice, una guía judicial iberoamericana que ustedes sí quizás deben conocer.
del 2025, una iniciativa de 6 países, ojo con esto, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Panamá y Portugal. Lamentablemente no está México. Para el uso ético y transparente de la IA en la justicia iberoamericana. Para el uso, repito, ético y transparente de la IA en la justicia iberoamericana, con atención especial a poblaciones vulnerables. Tengo por ahí la presentación del proyecto que nos hicieron llegar a FIADI. Entonces, cerraría con un poquito con los 3 riesgos que deben nombrarse. Por un lado, los sesgos algorítmicos, es importantísimo. En esa investigación de mi artículo hablamos de cómo se afectan sectores vulnerables, salud, empleo, justicia, género, por supuesto, comunidad lésbico-gay. La ética y el derecho deben ser primera respuesta, no la última, por favor. Ahí tenemos que estar muy claros a la hora de manipular ese software y dejarlo evidentemente en función de una mayor apertura hacia esas personas y esos grupos. La otra es la brecha digital. Vamos a buscar beneficio. Sí, conectividad es importantísima, pero el tema de la alfabetización digital no podemos quedarnos atrás. Sin políticas activas de inclusión puede profundizarse más en desigualdades estructurales preexistentes. Y hay que tener definitivamente cuidado con esto. Eh, y por último, hablaría de la opacidad de los sistemas. Las decisiones algorítmicas en materia judicial deben ser explicables, auditables, revisables, por favor, por humanos, por humanos. El control humano significativo es un imperativo para la parte ética, jurídica, que eso es irrenunciable. No podemos hablar de una preferencia técnica solamente. Tenemos que buscar ese factor y consolidarlo. Finalmente, la IA puede ser multiplicadora de derechos. Sí, se diseña con un enfoque de derechos humanos desde el origen, no como un añadido posterior. Ojo, entonces, el derecho debe exigir que los sistemas de IA que afecten derechos sean transparentes, no discriminatorios, por supuesto, sujetos a control humano. Eso sí es importante. Efectivo control humano. Desde FIADI, esta es la agenda que nos impulsa también. Hablamos mucho de una FIADI cada vez más incluyente, una FIADI que necesita que no solo entren abogados y abogadas jóvenes, tenemos incluso un grupo en formación que se llama Primeros en FIADI, muy interesante, propiciando precisamente la entrada de esos cuadros jóvenes que son el futuro finalmente de la evolución del derecho en Iberoamérica. Pero tenemos que coadyuvar también a que esos cuadros se vayan preparando en función de estos temas. Por ahí tenemos un premio Valentín Carrascosa que este año se entrega a la 10ª edición, donde fortalecemos a las y los jóvenes investigadores en estos temas. O sea, buscamos incentivar. En esto la fundación quizás pudiera también incorporarse con nosotros. Yo los invito desde ya. Definitivamente hace mucha falta que cada vez más instituciones con un modelo de inclusión, un modelo o un enfoque pro derechos humanos estén en este terreno. Estamos de acuerdo. Eh, Algunas recomendaciones finales. Perdón, no sé si habrá algo más. Sí, antes de pasar a las César. recomendaciones Sí. finales, pues de entrada agradecemos la invitación y nos sumamos desde ya. Es importantísimo también incorporar a los jóvenes al uso de estas herramientas novedosas, que para ellos, pues finalmente, como dices, ya son nativos
Solo tenía una pregunta sobre los riesgos. El riesgo más que más mencionamos es el riesgo de los sesgos. La Sí. opacidad, finalmente, yo creo que los operadores tienen mucho que hacer al respecto, puede ser más controlable, igual que la brecha digital. El tema del sesgo a mí es el que más me preocupa porque si el usuario no tiene un conocimiento previo que le permita ver el sesgo, está ciego ante la posible manipulación que puede haber del conocimiento y de lo que se le expone mediante la inteligencia artificial. Entonces pensaba, tú que estás trabajando en estos temas, en la regulación, ¿no podríamos pensar hacia adelante en la neutralidad como una condición indispensable para el uso de inteligencia artificial? Porque ciertamente hay temas que son polémicos en la discusión diaria del derecho, ¿no? Y yo lo que veo en la inteligencia artificial es que hay cierto sesgo a favorecer una perspectiva. Para no entrar ahorita en conflictos, diría, por ejemplo, se nota que la IA es positivista, ¿no? Pero entonces priva el dios naturalista del conocimiento, o sea, si tú Sí, dices, no, es que el derecho y la moral están separadas, es un ejemplo, ¿eh? sí. La inteligencia artificial te va a decir, sí, claro, y están separadas de 1920 y tantos, el teoría por el derecho, y no le da el conocimiento contrario, ¿no? La teoría distinta. Y si un ius moralista le dice, el derecho y la moral van juntos, dice, bueno, eso crees tú, pero existen teorías contrarias, o sea, a ese sí le abre el panorama justo para promover otro tipo de pensamiento. ¿No crees que entonces es necesario para proteger a los usuarios que la neutralidad sea una condición indispensable? Sí, definitivamente ahí vienen camino estrategias para mitigar el sesgo, diversificar datos de entrenamiento. Lo ponemos un poquito en el artículo que te voy a hacer llegar. Asegurarse que los datos que utilizan para entrenar los modelos de IA sean diversos, sean representativos de la población, por ejemplo, en general. Esto evidentemente puede incluir recopilación de datos, múltiples fuentes, inclusión de variables, incluso demográficas, para evitar exclusión de grupos. Esto es un tema muy particular. La parte de auditorías regulares de los algoritmos para detectar y corregir sesgos. Esto también es clave porque se deben incluir pruebas de rendimiento en diferentes subgrupos demográficos, analizando las decisiones para identificar patrones de discriminación. También promover, decíamos, la transparencia en el desarrollo y uso de algoritmos de IA. O sea, las empresas desarrolladoras deben ser capaces de explicar cómo funcionan sus algoritmos y cómo se toman las decisiones. Esto incluye una documentación detallada de los datos, los procesos de entrenamiento, las métricas, todo eso. Bueno, también está educación y capacitación, ya hemos hablado de eso, no quiero. Y yo terminaría con el enfoque interdisciplinario, o sea, tenemos que buscar colaborar con expertos de diferentes disciplinas. Hay que meter a los sociólogos, a los psicólogos y no solo a los abogados para desarrollar enfoques más holísticos, para detectar y corregir sesgos. La integración de perspectivas diversas puede ayudar un poco a identificar esos problemas. Yo por ahí un poquito iría. Hay un documental, por cierto, no sé si todavía está en Netflix, pero es Code Bias, algo así en inglés. Imagínate una persona, una investigadora del MIT, que se pone, ojo, crea un espejo en inteligencia artificial y cuando le pregunta al espejo, ella con su rostro, el espejo no la identifica. Se pone una máscara blanca e inmediatamente el espejo la identifica. Interesantísimo. A partir de ahí ella creó un grupo de mujeres, o sea, en la parte de género se aliaron, pues, entraron varias investigadoras para este tema. Y está en Netflix, está el documental de cómo ella un poquito comenzó esto y cómo se percató de esta situación. Imagínate, el sesgo era sobre la tez, sobre el color de su piel. Tremendo el asunto. Finalmente, no sé si podemos hablar de recomendaciones ya.
mi Adelante. querido amigo. Bueno, definitivamente maximizar un poquito el impacto de mis respuestas ante el público de Tiempo de Derecho y de la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jáuregui, ante mi querido colega y amigo Rafael Estrada Michel, a quien le tengo un aprecio personal, y ante, por supuesto, todos los colegas aquí presentes, mi familia también, que por ahí la vi en línea, queridos estudiantes también, algunos de ellos muy vinculados con mi carrera durante tantos años. Bueno, no ha sido fácil anclar, como dice Rafa, en la experiencia propia. Definitivamente mi trayectoria, mi experiencia docente, el estar ya 20 años ligado a estos temas, mi papel en la FIADI como vicepresidente de investigación e innovación me ha abierto un panorama y efectivamente me dan autoridad y concreción para de alguna manera señalar estas cosas muy puntuales. Pero yo hablaría no solo de México, yo hablaría de una visión que tenemos que hacerla cada vez más regional. La FIADI fue fundada en 1984, está presente en toda Iberoamérica, se enriquece, su análisis se distingue por voces puramente expertas y el contexto comparado definitivamente fortalece nuestra propuesta como región. Definitivamente el nombrar herramientas, ejemplos reales, también es trascendental. Hablé de la guía esta, hablé de Temis, se puede hablar de muchas más cosas. Los ejemplos concretos conectan con la audiencia. El tema de los derechos humanos es un tema real que debemos enfrentar, evitar la abstracción y posicionar definitivamente a México ante esto. El panorama que se viene definitivamente lo necesita. También el no prohibir, yo vuelvo a insistir, no prohibir la inteligencia, sino integrar con criterio ético. Es la postura más sólida, más académica, más política, incluso políticamente correcta, como dicen por ahí. No hay ambigüedad posible. Aquí la prohibición es la respuesta del miedo. La integración crítica es la respuesta pedagógica. A mí me parece importante. Conectar siempre con derechos humanos. El público de tiempos de derecho tiene que esperar que la tecnología se analice desde la perspectiva de los derechos, sí, pero no solo desde la eficiencia, la herramienta, lo útil que es tecnológicamente hablando, sino cada respuesta debe tener un hilo conductual hacia el impacto en las personas. Y esto es muy importante. Y finalmente mi tono académico, la parte propositiva, yo soy propositivo, no alarmista. Yo, con apertura al diálogo, definitivamente la incertidumbre gana legitimidad, no. Lo que plantea la IA, sí, ahí está, pero el rigor doctrinal debe coexistir. La capacidad de comunicar a amplios públicos, las fundaciones, las instituciones, las escuelas, las universidades, tienen que ir definitivamente hacia una evolución regulada, sí, pero tienen que multiplicar esos derechos. Como dice y como se promueve activamente, ahí lo busqué en tiempos de derecho, constantemente dicen, la tecnología debe servir al ser humano, garantizando que el juicio ético y el respeto a la dignidad humana permanezcan en el centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor, sobre todo por este extraordinario resumen de tus recomendaciones, que pues también nos permite pues beneficiarnos de tu amplia experiencia en el tema. Por mi parte, no me queda solo más que felicitarte. Te comparto algunos comentarios que hace aquí nuestro público. La doctora Dolores Rosalía Peña Martínez nos dice muchísimas gracias por la exposición. Es un gran tema, aunque sigue siendo controversial. Pues bueno, yo creo que como bien dices, hay que conocer más para, pues, arrogarnos de los beneficios y ir más bien reduciendo los riesgos.
no tenemos ahorita ningún otro comentario de acá por las preguntas escritas. Nuestros compañeros también, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Mientras se deciden, yo te quiero hacer entrega a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos y de la revista Tiempo de Derechos, un reconocimiento por compartir esta tarde con nosotros y por darnos esta extraordinaria plática. Am, Permíteme, en breve va a aparecer en la pantalla, te lo hacemos llegar de este momento por vía digital. Pronto estará en tus manos también por la vía física. Así, la revista Tiempo de Derechos y la Fundación te otorgan un reconocimiento al doctor José Heriberto García Peña, profesor de tiempo completo del TEC de Monterrey, por la impartición de este tema de Derecho y Tecnología, Enseñanza y Uso. Te agradecemos nuevamente. Otra asistente nos dice, muchas gracias por la ponencia, muy orientadora, incluso hasta para seleccionar una aplicación más precisa. Pues doctor, por nuestra parte, muchísimas gracias. Esperamos que esta sea la primera de muchas pláticas que podamos tener contigo, sobre todo porque también en la última parte nos dejaste muy claro el enorme beneficio que puede tener el sistema de impartición de justicia para si se allega de las herramientas adecuadas de inteligencia artificial. Doctor Estrada, ¿tendrá usted algún comentario? Eh, Me parece que está ahí. Pues por nuestra parte sería todo, querido doctor. Solo pedir una disculpa al auditorio por el trance que tuvimos. Voy a botar los audífonos, esto ya permanentemente. Discúlpenme, pero la tecnología también a veces juega malas pasadas. Muchas gracias también a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos verlo de nuevo por nuestras pantallas y pues a nuestro público también le deseamos muy buenas noches y Buenas nos vemos el noches. próximo jueves. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.